Capítulo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, separado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras Santas, del Hijo suyo, nacido de la semilla de David según la carne, de Jesucristo Señor nuestro, destinado Hijo de Dios en poder, conforme al Espíritu de Santidad, desde la resurrección de los muertos, por quien hemos recibido gracia y apostolado para obediencia fiel, por razón de su nombre, entre todos los gentiles, de los cuales sois también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que os halláis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ante todo doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, por todos vosotros, porque vuestra fe es celebrada en todo el mundo. Pues testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar os recuerdo, rogando siempre en mis oraciones, que de cualquier modo encuentre al fin, por la voluntad de Dios, allanado el camino para ir a vosotros, porque anhelo veros, a fin de comunicaros algún don espiritual, para que seáis confirmados, esto es, para que yo, entre vosotros, sea junto con vosotros consolado por la mutua comunicación de la fe, vuestra y mía. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero he sido impedido hasta el presente para que tenga algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. A griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes soy deudor. Así pues, cuanto de mí depende, pronto estoy a predicar el Evangelio también a vosotros los que os halláis en Roma. Pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es fuerza de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en él se revela la justicia que es de Dios, mediante fe para fe, según está escrito, el justo vivirá por la fe. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que injustamente cohíben la verdad, puesto que lo que es dable conocer de Dios está manifiesto en ellos, ya que Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y su divinidad, se hacen notorios desde la creación del mundo, siendo percibidos por sus obras, de manera que no tienen excusa, por cuanto conocieron a Dios y no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su insensato corazón fue obscurecido. Diciendo ser sabios se tornaron necios, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en imágenes que representan al hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual los entregó Dios a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que entre ellos afrentasen sus propios cuerpos. Ellos trocaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y dieron culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto los entregó Dios a pasiones vergonzosas, pues hasta sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, e igualmente los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrazaron en mutua concupiscencia, cometiendo cosas ignominiosas varones con varones, y recibiendo en sí mismos la paga merecida de sus extravíos. Y como no estimaron el conocimiento de Dios, los entregó Dios a una mente depravada para hacer lo indebido, henchidos de toda injusticia, malicia, codicia, maldad, llenos de envidia, homicidio, riña, dolos, malignidad, murmuradores, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, fanfarrones, inventores de maldades, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, hombres sin amor y sin misericordia. Y si bien conocen que según lo establecido por Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen,
sino que también se complacen en los que las practican. Capítulo 2. Por tanto, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas, puesto que tú que juzgas, incurres en lo mismo. Pues sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. ¿Piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que tales cosas hacen y las practicas tú mismo, que escaparás al juicio de Dios? ¿O desprecias la riqueza de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te lleva al arrepentimiento? Conforme a tu dureza y tu corazón impenitente, te atesoras ira para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada uno el pago según sus obras, a los que, perseverando en el bien obrar, buscan gloria y honra e incorruptibilidad, vida eterna, mas a los rebeldes y a los que no obedecen a la verdad, pero sí a la injusticia, ira y enojo, tribulación y angustia para toda alma humana que obra el mal, primero para el judío y también para el griego, pero gloria y honra y paz para aquel que obra el bien, primero para el judío y también para el griego, pues en Dios no hay acepción de personas. Porque cuantos han pecado sin la ley también perecerán, y cuantos han pecado bajo la ley, según la ley serán juzgados, pues no los que oyen la ley son justos ante Dios, sino que serán justificados los que cumplen la ley. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la razón natural las cosas de la ley, ellos, sin tener ley, son ley para sí mismos, pues muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones, por cuanto les da testimonio su conciencia y sus razonamientos, acusándolos o excusándolos recíprocamente. Así será, pues, en el día en que juzgará Dios por medio de Jesucristo los secretos de los hombres según mi evangelio. Pero si tú que te llamas judío y descansas sobre la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, y experimentas las cosas excelentes, siendo amaestrado por la ley, y presumes de ser guía de ciegos, luz para los que están en tinieblas, educador de ignorantes, maestro de niños, teniendo en la ley la norma del saber y de la verdad, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se debe adulterar, ¿cometes adulterio? Tú que aborreces a los ídolos, ¿saqueas los templos? Tú que te glorías en la ley, traspasando la ley, ¿deshonrosas a Dios? Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, según está escrito: la circuncisión en verdad aprovecha si cumples la ley, mas si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha hecho incircuncisión. Si pues los incircuncisos guardaren los preceptos de la ley, ¿no se reputará su incircuncisión por circuncisión? Y aquellos que en naturaleza son incircuncisos, si cumplieren la ley, ¿no te juzgarán a ti que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace por fuera en la carne. Antes bien, es judío el que lo es en lo interior, y es circuncisión la del corazón según el Espíritu, y no según la letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todo sentido, porque primeramente les fueron confiados los oráculos de Dios. ¿Qué importa si algunos de ellos permanecieron incrédulos? ¿Acaso su incredulidad hará nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien,
Hay que reconocer que Dios es veraz y todo hombre mentiroso, según está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando vengas a juicio. Mas si nuestra injusticia da realce a la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será acaso Dios injusto si descarga su ira? Hablo como hombre. No, por cierto. ¿Cómo podría entonces Dios juzgar al mundo? Pues si la veracidad de Dios por medio de mi falsedad redunda en mayor gloria suya, ¿por qué he de ser yo aún condenado como pecador? ¿Y por qué no decir, según nos calumnian, y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Justa es la condenación de los tales. ¿Qué decir entonces? ¿Tenemos acaso alguna ventaja nosotros? No, de ningún modo, porque hemos probado ya que tanto los judíos como los griegos, todos están bajo el pecado. Según está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han extraviado, a una se han hecho inútiles. No hay quien haga el bien, no hay ni uno siquiera. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas urden engaño. Veneno de áspides hay bajo sus labios. Su boca rebosa maldición y amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y miseria están en sus caminos, y el camino de la paz no lo conocieron. No hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero sea reo ante Dios, dado que, por obras de la ley, no será justificada delante de él carne alguna, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Mas ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay distinción alguna, ya que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, los cuales son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es por Cristo Jesús, a quien Dios puso como instrumento de propiciación por medio de la fe en su sangre, para que aparezca la justicia suya, por haberse disimulado los anteriores pecados en el tiempo de la paciencia de Dios, para manifestar su justicia en el tiempo actual, a fin de que sea Él mismo justo y justificador del que tiene fe en Jesús. ¿Dónde pues el gloriarse? Excluido está. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. En conclusión decimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es lo también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, puesto que uno mismo es el Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. ¿Anulamos entonces la ley por la fe? De ninguna manera. Antes bien, confirmamos la ley. Capítulo 4. ¿Qué diremos luego que obtuvo Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. Pues ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Ahora bien, a aquel que trabaja, el jornal no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Mas al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe se le reputa por justicia. Así como también David pregona la bienaventuranza del hombre, a quien Dios imputa la justicia sin obras. Bienaventurados aquellos a quienes fueron perdonadas las iniquidades, y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa su pecado. Pues bien,
¿Esta bienaventuranza es solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos que a Abraham la fe le fue imputada a justicia. Mas, ¿cómo le fue imputada? ¿Antes de la circuncisión o después de ella? No después de la circuncisión, sino antes. Y recibió el signo de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que obtuvo, siendo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos se les imputase la justicia, como asimismo padre de los circuncisos, de aquellos que no solamente han recibido la circuncisión, sino que también siguen los pasos de la fe que nuestro padre Abraham tenía, siendo aún incircunciso. Pues no por medio de la ley fue hecha la promesa a Abraham o a su descendencia de ser heredero del mundo, sino por la justicia que viene de la fe. Porque si los de la ley son herederos, la fe ha venido a ser vana, y la promesa de ningún valor, dado que la ley obra ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. De ahí que la promesa se hiciera por la fe, para que fuese de gracia, a fin de que la promesa permanezca firme para toda la posteridad, no solo para la que es de la ley, sino también para la que sigue la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros, según está escrito: Padre de muchas naciones te he constituido, ante aquel a quien creyó, Dios, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que aún no son como si ya fuesen. Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó que vendría a ser padre de muchas naciones, según lo que había sido dicho: así será tu posteridad. Y no flaqueó en la fe al considerar su mismo cuerpo ya decrépito, teniendo él como 100 años, ni el amortecimiento del seno de Sara, sino que ante la promesa de Dios no vaciló incrédulo, antes bien fue fortalecido por la fe, dando gloria a Dios, plenamente persuadido de que Él es poderoso para cumplir cuanto ha prometido. Por lo cual también le fue imputado a justicia, y no para él solamente se escribió que le fue imputado, sino también para nosotros, a quienes ha de imputársenos, a los que creemos en aquel que resucitó a Jesús Señor nuestro de entre los muertos, el cual fue entregado a causa de nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien, en virtud de la fe, hemos obtenido asimismo el acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente esto, sino que nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación obra paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no engaña, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque cuando todavía éramos débiles, Cristo, al tiempo debido, murió por los impíos. A la verdad, apenas hay quien entregue su vida por un justo. Alguno tal vez se animaría a morir por un bueno. Mas Dios da la evidencia del amor con que nos ama, por cuanto, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, pues, siendo ahora justificados por su sangre, seremos por él salvados de la ira. Pues si como enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más después de reconciliados seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos logrado la reconciliación. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, también así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque ya antes de la ley había pecado en el mundo, mas el pecado no se imputa si no hay ley. Sin embargo,
reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Mas no fue el don como el delito, pues si por el delito del uno los muchos murieron, mucho más copiosamente se derramó sobre los muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucedió como con aquel uno que pecó, puesto que de uno solo vino el juicio para condenación, mas el don para justificación vino por muchos delitos. Pues si por el delito de uno solo la muerte reinó por culpa del uno, mucho más los que reciben la sobreabundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida por el uno, Jesucristo. De esta manera, como por un solo delito vino juicio sobre todos los hombres para condenación, así también por una sola obra de justicia viene la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque, como por la desobediencia de un solo hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos. Se introdujo, empero, la ley, de modo que abundase el delito, mas donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que como reinó el pecado por la muerte, así también reinase la gracia por la justicia para eterna vida, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Capítulo 6. ¿Qué diremos, pues? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Ignoráis acaso que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, en su muerte fuimos bautizados? Por eso fuimos, mediante el bautismo, sepultados junto con Él en la muerte, a fin de que, como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en nueva vida. Pues si hemos sido injertados en Él en la semejanza de su muerte, lo seremos también en la de su resurrección, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, pues el que murió, justificado está del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que viviremos también con Él, sabiendo que Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no puede tener dominio sobre Él, porque la muerte que Él murió, la murió al pecado una vez para siempre, mas la vida que Él vive, la vive para Dios. Así también vosotros tened por muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias, ni sigáis ofreciendo al pecado vuestros miembros como armas de iniquidad. Antes bien, ofrézcanse vosotros mismos a Dios como resucitados de entre los muertos, y vuestros miembros como armas de justicia para Dios. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos por cuanto no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si a alguien os entregáis como esclavos para obedecerle, esclavos sois de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, así como erais esclavos del pecado, habéis venido a ser obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual os entregasteis, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como suelen hablar los hombres, a causa de la flaqueza de vuestra carne, porque así como para iniquidad entregasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, así ahora entregad vuestros miembros como siervos a la justicia para la santificación. En efecto, cuando erais esclavos del pecado, estabais independizados en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto lograbais entonces de aquellas cosas de que ahora os avergonzáis, puesto que su fin es la muerte? Mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos para Dios, tenéis vuestro fruto en la santificación, y como fin,
vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.